Vamos a continuar, dar inicio a las presentaciones en este caso me toca presentar los avances del proyecto denominado Desarrollo de un modelo que combine métodos probabilísticos, geográficos y demográficos para estimar y corregir el subregistro de las defunciones en México. Este proyecto tiene como objetivo desarrollar e implementar un modelo mixto, reproducible, robusto y recalibrable que combine métodos demográficos, geográficos y probabilísticos para estimar y corregir la subcobertura de defunciones por sexo, grupos de edad, nivel municipal y área urbana y rural en México para el periodo 1980-2012. Es importante mencionar que los registros vitales son la fuente de información más valiosa con la que cuenta un país para el conocimiento permanente de la dinámica de su población. Algunas de sus características las hacen especialmente importantes para generar este conocimiento. La universalidad es una de ellas, así como la continuidad. Otra de sus características es la riqueza de su información, que aportan al conocimiento del fenómeno que reflejan, en este caso de las defunciones. El registro proporciona información valiosa sobre la defunción, la fecha de ocurrencia, fecha de registro, así como la causa de muerte y algunas de las características sociodemográficas de las personas que fallecen. Dada la riqueza de la información que se obtiene y la utilidad de los registros para el estudio de la mortalidad, tanto a nivel nacional como a nivel desagregado por entidad federativa y municipios, así como para identificar factores asociados a la mortalidad, es fundamental evaluar su cobertura para estimar en qué medida reflejan estos registros el fenómeno de la mortalidad. La cobertura es un problema que afecta la calidad de los registros de defunciones. Esta obedece tanto factores intrínsecos relacionados con las organizaciones encargadas de hacer el registro, oficinas de registro, recursos materiales y humanos, capacitación de los mismos, infraestructura, sistemas de información, entre otros, así como factores institucionales que se refieren a las normas que rigen el registro del evento y factores culturales que inciden en la disposición de la población de registrar una defunción. Por todo lo anterior, es importante para el Instituto conocer la magnitud de los problemas asociados a la cobertura, pues ello contribuye a implementar medidas que ayuden a la mejora de la información conjuntamente con la Secretaría de Gobernación y las oficinas del Registro Civil en el país. En esta ocasión vamos a presentar el proyecto que les mencioné anteriormente. Vamos a presentar los avances y los principales hallazgos. El proyecto está a cargo del doctor Juan Eugenio Hernández, es que lo conozco ya personalmente, entonces somos muy cercanos. Juan Eugenio Hernández Ávila es director del Centro de Información para Decisiones en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública. Doctor en Ciencias en Epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública, maestro en Ciencias Bioestadística en la Escuela de Higiene y Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins, investigador nacional nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores del Sistema Nacional del SNI, experiencia en sistemas de información en salud. Adelante, Eugenio. Gracias por esta introducción al proyecto y pues sí, la idea de este proyecto es un poco aplicar las técnicas epidemiológicas, por supuesto combinadas con la teoría demográfica,
para tratar de estimar y corregir el subregistro de las defunciones en México, pero con un trabajo principalmente de gabinete. En esta ocasión me permití acompañarme de la doctora Lina Sofía Palacio, quien es uno de los investigadores que colabora con nosotros en el proyecto, y ella es doctora en estudios de población por el Colegio de México, por lo cual es uno de los componentes más importantes de este proyecto que estamos presentando el día de hoy. Agradecer también a las autoridades del INEGI por la amable invitación que nos hicieron para poder presentar estos avances. Bueno, entre los investigadores que participan, quiero reconocer al maestro René Santos Luna, al maestro Julián Alfredo Fernández Niño, a la maestra Diana Molina Vélez y a la maestra Concepción García y al maestro David Amado Quesada Sánchez, quienes su colaboración ha sido muy importante pues, para los avances que llevamos hasta este momento. Como ya nos decía Leonor, las deficiencias en la cobertura y la calidad de las estadísticas vitales es un problema que necesitamos conocer y necesitamos especialmente enriquecer estos registros de la mortalidad. Hemos visto que hay algunas mediciones del subregistro en México que son de forma parcial, algunos en el CONAPO que nos dan una idea importante de lo que hay, pero pues queremos tal vez contrastarlo con otras metodologías que pudieran ser pues complementarias. La idea es que esto atienda también los compromisos internacionales que México ha adoptado para los objetivos, por ejemplo, del desarrollo sustentable. Nuestras hipótesis ahorita desde el punto de vista epidemiológico es que además de los factores intrínsecos y de las instituciones, es que hay factores también exógenos que hacen que también haya una menor probabilidad del registro de las muertes. Y esto lo pensamos que sucede en las comunidades más marginadas del país, alejadas, también pensamos que es más común en los niños y los adultos mayores. Sin embargo, también con el fenómeno de la violencia creemos que hay un componente importante de muertes no registradas en adultos jóvenes. Como ya nos comentó Leonor, el objetivo es desarrollar e implementar un modelo mixto, reproducible, robusto y recalibrable. Creo que suena como que muy ambicioso, ¿no? Pero bueno, sí quisiéramos acercarnos un poco a ello. Creo que es sí un objetivo muy ambicioso. Pero la idea es combinar estos métodos demográficos, geográficos y probabilísticos con un enfoque epidemiológico para estimar y corregir en su medida la subcobertura de las defunciones, y esto pues por supuesto llevarlo a un nivel de sexo, grupo de edad y a nivel municipal. La idea de llevar esto a nivel municipal es porque en los municipios de México hay una gran heterogeneidad en términos de la accesibilidad tanto a los servicios de salud como a los servicios municipales, que podrían ser factores que pues de alguna manera nos dificulten a la población el registro de las muertes. También es cierto que hay prácticas en los estados donde se permiten inhumaciones sin un certificado. Tengo que comentarles la anécdota en Sinaloa, precisamente. Estaba yo platicando con el encargado de la mortalidad por accidentes y me decía, es que las estadísticas del INEGI no sirven. ¿Cómo que no sirven? Claro que sirven y son muy útiles. No, es que no tienen todas las muertes. O sea, bueno, pues sí puede haber un subregistro. Sí, es que yo tengo 16 muertes aquí que no tienen certificado de defunción y no las cuenta el INEGI. Y le digo, ¿cómo quieres que las cuente el INEGI si no hay un certificado de defunción? ¿Dónde está el problema? El problema está en el Estado, en los procesos para la certificación, como decías tú, Leonor, y no en la institución que pues trata de acopiar toda la información que corresponde. Entonces, sí hay una necesidad imperiosa de que los procesos
se vean mejorados en los estados y que no haya inhumaciones sin un certificado de nacimiento. Regresando, perdón, de defunción, perdón, sí, ya me puse nervioso. Bueno, nuestro objetivo también pues, es estimar este potencial efecto que los determinantes sociales, especialmente la pobreza y la marginación, tienen sobre el subregistro de la mortalidad. Entre nuestros objetivos específicos es estimar la subcobertura y la mortalidad esperada ya por sexo, municipio, grupo de edad y con un desglose urbano-rural. Estimar este potencial efecto de la baja accesibilidad geográfica a los servicios municipales como el servicio registro civil y también los servicios de salud y proponer este modelo mixto. Este modelo es un modelo que utilice precisamente estos factores extrínsecos al sistema, ¿sí? Para pues estimar el subregistro de muertes. Lo decimos reproducible porque va a tener un conjunto de parámetros que nos va a permitir pues, encontrar los mismos valores, ¿sí? Siempre y cuando apliquemos estos parámetros adecuados. Le decimos robusto porque estamos pensando que va a ser un método que tenga una técnica de bootstrapping que nos permita a través de la iteración del ajuste de este modelo encontrar mejores errores estándar y un intervalo de confianza para estos estimadores que sea más robusto. Y recalibrable, lo pensamos porque al aplicar este modelo con nuevos datos conforme vayan saliendo en el tiempo, pues tendremos mayor información que nos permitirá hacer que este modelo cada vez sea pues, más cercano a la realidad, aunque yo, como me decía un profesor mío, la realidad existe, pero la verdad no se sabe, porque solamente conocemos lo que podemos medir y pues en la medida en la que nuestros instrumentos sean más precisos, más amplios en su cobertura, entonces pues nos acercaremos a la realidad en esta verdad que nosotros interpretamos. Y entonces aquí está cómo lo conceptualizamos, el registro de la mortalidad y sus determinantes. Bueno, pensamos que la respuesta del sistema de salud es per se un determinante social y también los sistemas de información en salud y cómo captan no nada más la información en salud, sino otro tipo de información, son componentes importantes de estos determinantes sociales. Entonces, lo que decimos es que el registro de la mortalidad depende de buena manera del desempeño tanto del sistema de salud, así como del acceso a los servicios, tanto de salud como los servicios municipales, entre otros el registro civil. De tal manera que nosotros encontramos una paradoja en el sentido de que las localidades más marginadas, que tendrían mayor mortalidad, evitable por supuesto, pero mayor mortalidad, por sus determinantes sociales, a su vez también tendría una menor cobertura y calidad del reporte de las muertes por estos mismos determinantes. De tal manera que lo que vemos aquí es que la pobreza, el desempleo, la falta de acceso a los sistemas de salud y a los servicios de información nos presenta, por un lado, un aumento en la mortalidad real con respecto a otros municipios, ¿sí? Pero por el otro lado disminuye la probabilidad de que se registren las defunciones. Entonces, eso nos abre una brecha y esa brecha, ese es el subregistro que nosotros queremos de alguna manera medir con datos sociodemográficos y geográficos que nos permitan estimar precisamente esta accesibilidad a los servicios, que de alguna manera está también muy relacionada con la marginación. Se me olvidó medir el tiempo, por ahí voy, ¿va? Entonces, la idea es combinar estos métodos de corrección estadística basados en los supuestos distribucionales, tomando como eje de referencia los métodos demográficos que ya conocemos, indirectos, que serían como nuestro estándar de oro. Es decir, a nivel nacional, con estos métodos demográficos vamos a lograr tener una estimación general de la mortalidad y nuestros métodos de corrección estadística tendrán que ajustarse
a la estimación que encontremos con los métodos indirectos. Y el método geográfico de accesibilidad será estimado, bueno, ya lo tenemos, sí, para alimentar el modelo como una de las variables importantes para la estimación. Como les decía, utilizaremos los métodos de estimación indirecta a través de fuentes secundarias, y para ello vamos a utilizar los censos del 2010 y del 2010, y los conteos de población del 2005 y la encuesta intercensal del 2015. Estaremos utilizando también las encuestas de la dinámica demográfica del 92, 97, 2006, 2009 y 2014, y los datos sobre mortalidad de la encuesta nacional de salud y nutrición del 2000, 2006 y 2012. Perdón, aquí por la letra está un poco chiquita, pero se ajustarán modelos de regresión con datos de conteo de acuerdo a lo encontrado, y pues ahorita lo que vemos como posibles distribuciones probabilísticas podrían ser Poisson o Poisson cero inflado o modelos binomial negativo, depende de la distribución que tengan los datos. Y como pensamos ajustar modelos por edad y sexo a nivel municipal, pues sí estamos pensando que vamos a encontrar algunos, y también por grupos de causas vamos a encontrar algunos pues valores cero, que posiblemente pudiera necesitarse esta distribución de Poisson cero inflado. El método de estimación es una vez que tengamos un modelo, haremos esta técnica de bootstrapping. El bootstrapping es un método iterativo que nos permite correr el modelo en cientos de miles, nosotros estamos pensando 100,000 veces correrlo, y tomando el 80% de los municipios en cada una de las corridas, de tal manera que pues, en algunos municipios vamos a tener los de mejor reporte y otros de no tan buen reporte, y esto nos va a dar una distribución de los estimadores de cada modelo. Con esta distribución y sus rangos de los parámetros del intervalo de confianza, nosotros vamos a poder tener como una barra deslizadora, sí, que nos permita mover el estimador puntual dentro de un rango de intervalo de confianza, sí, que nos permita ajustar el modelo a lo que estamos viendo con la comparación de los modelos demográficos en el estimado nacional, ¿sí? Y como decía ahí, haremos un modelo para cada sexo y grupo de edad, y se contempla realizar los modelos para las 10 principales causas de muerte. Esperamos que esto sea factible, dado pues, que sí hay algunos municipios que presentan muy pocas muertes. El modelo geoespacial de tiempos de viaje es un modelo que hemos desarrollado ya desde hace tiempo en el Instituto Nacional, y nos permite medir los tiempos de viaje a través de una serie de operaciones con información georreferenciada espacial, que más o menos es así. Bueno, primero, pues para los que no conocen bien los sistemas de información geográfica, en la parte derecha de la diapositiva vemos un conjunto de bases de datos relacionales. Este es un conjunto de bases de datos que se operan en forma tradicional a través de códigos de identificación. Pero los sistemas de información geográfica nos ofrecen así adicionalmente una ventana de visualización donde podemos transformar estos tabulados, que podrían ser el resultado de una consulta a estas bases de datos, hacia un mapa. Pero más importantemente, lo que nos ofrecen es la capacidad para cruzar en forma espacial, utilizando los parámetros, digamos, de la localización en el espacio, diferentes bases de datos que no tienen un código, digamos, de identificación que los permitiría cruzarlos o relacionarlos en la forma tradicional. De tal manera que estamos empezando a ver infraestructura del sector, servicios municipales, servicios otorgados, mortalidad y morbilidad, con lo que sería población, proyecciones, indicadores sociodemográficos y infraestructura, datos geográficos, para así cruzar todas estas bases de datos y llegar a una consulta que, en vez de ser un tabulado, es un mapa, y que lleva
a relacionar información que de otra manera no podría ser relacionada, como por ejemplo la distancia a una carretera o el tiempo de viaje que hay de una localidad a un cierto punto. Este mapa representa las unidades de salud, pero estamos trabajando ya con las cabeceras municipales y las cabeceras estatales para estimar el tiempo de viaje y relacionarlo con la probabilidad del registro de las muertes. El modelo funciona así. Cada uno de estos puntos azules o los círculos azules son entradas, son capas de información geográfica, mapas. Los cuadros son operaciones que se hacen con estas entradas en forma geográfica, y los cuadros amarillos son resultados que a su vez pueden ser el insumo de otro proceso que puede ser, los redondos, verdecitos, son resultados que pueden ser el alimento para un siguiente proceso. El modelo digital que usamos es el GEMA, que es un producto del INEGI, el modelo de elevación 1 a 250,000, y tenemos ya un modelo que es 1 a 50,000, que es mucho más exacto. Tenemos las vías de comunicación. Aquí con las vías de comunicación tenemos 2 etapas. La primera, que es de 1995, que es también un producto del INEGI. Y también tenemos algunos proyectos de colaboración con la Sedena, en donde nos hemos compartido información sobre las carreteras, brechas que tienen una cobertura muy amplia, y también con el Instituto Mexicano del Transporte, que tiene también ya toda una cobertura de la red carretera que hemos incorporado al proyecto. Tenemos las vías de la hidrología y la distribución de unidades médicas y por supuesto las cabeceras municipales por institución, la distribución de la población, y el resultado del modelo es una superficie de costo que está basada en la dificultad para transitar por cada una de las celdas. Ay, me falta un… perdón. Entonces, bueno, en esta etapa ya logramos acopiar, les voy a pasar esta primero. El resultado del modelo espacial es precisamente una superficie como esta que vemos, en donde en verde se ven los tiempos de viaje, ya me voy a parar, asociados y están siguiendo, por supuesto, las líneas carreteras. En anaranjado y rojo están los lugares donde hay un mayor tiempo de viaje hacia, en este caso y este modelo, es hacia los centros de salud de atención primaria. Pero como les decía, en la etapa 1 ya logramos acopiar y procesar la mayor parte de la información y se desarrolló este modelo de información geográfica y se produjo una matriz de tiempos de viaje para cada uno de las localidades del país, de acuerdo con estas 2 etapas, 1995 y el 2010. Y el momento de la entrega de nuestro informe técnico no había sido podido adquirir el equipo necesario. Ese es un punto importante que nos enfrentamos en algunas instituciones donde hay que pedir un permiso a la función pública para poder adquirir un equipo de cómputo, que es un proceso tardado. Desgraciadamente nos negaron 3 veces la adquisición de los equipos de cómputo, y hasta el 15 de febrero logramos, de este año, del 2016, logramos recibir los equipos. También hace falta recuperar los microdatos censales con los que trabajará el equipo, digamos, de demografía para estimar el subregistro a nivel nacional. Ya en materia, este es un ejemplo de nuestro modelo para un municipio, el municipio de San Juan Tamazola en Oaxaca, donde vemos en verde los tiempos de viaje muy cercanos, y bueno, muchas localidades ya en tiempos de viaje superiores a las 4 horas. Y por ejemplo, que es ciudad de Oaxaca, el municipio de Oaxaca, Oaxaca, en donde vemos que la traza urbana y las comunicaciones son adecuadas y pues prácticamente todo el área, todo el municipio se encuentra muy cercano en términos del tiempo de viaje hacia los servicios o la cabecera municipal que nosotros definimos el lugar donde se prestan los servicios municipales. Este es un ejemplo perdón, de la matriz, no es la intención de que se vea claramente, pero donde cada una de las localidades tiene ya asignado un tiempo de viaje a su cabecera municipal y a su cabecera estatal, de tal manera que podamos nosotros hacer una estimación
ponderada por el tamaño de la población de cada una localidad para los municipios, para tener el tiempo de viaje ponderado por población, para alimentar con ello el modelo geográfico. Y más o menos así se ve los tiempos de viaje ponderados por población, por supuesto, pues en los lugares de mayor vías de comunicación, en el centro de la República, está todo en azulito, muy bien, pero en la costa pues en Chiapas, en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, parte de Jalisco, todo lo que es la sierra ahí por Nayarit, Sinaloa, pues ahí son los lugares más complicados en términos de la accesibilidad a los servicios municipales y estatales. En términos de las variables que vamos a utilizar ya en esta etapa del proyecto para calcular la mortalidad, pues estaremos utilizando las variables de mortalidad del censo, tanto del 2000 como del 2010. También la encuesta intercensal, estamos en el proceso de solicitar estos microdatos, y la encuesta nacional de la dinámica demográfica, que es un ejemplo del 2014, pero como les comenté, vamos a utilizar todas ellas. Son las preguntas específicas que estamos pensando en utilizar, ¿sí? Con miras a utilizar los métodos indirectos. Finalmente, es cierto, y esta es una discusión que tenemos entre demógrafos y epidemiólogos, que la mortalidad pues se reporta por año de registro. Nosotros queremos utilizar el año de ocurrencia, dado que el año de ocurrencia es cuando estuvieron de hecho las personas en riesgo de morir. Y hemos visto, por ejemplo, que sí, entre 1980 y 1974 no se registraba el año de ocurrencia. A partir de 1985 se empieza a registrar el año de ocurrencia, y ahí vemos la serie de tiempo y cómo realmente no varía radicalmente en términos específicos, digamos, el número total de muertes registradas o por año de registro o por año de ocurrencia, y la línea azul clara es valor de mortalidad estimado de acuerdo a las proyecciones que ha hecho el CONAPO. Aquí vemos también en términos de defunciones y tablas, y también la parte de mortalidad infantil, como son muy parecidas, por sexo igual, son muy parecidas. Entonces pensamos que sí hay una, pues que podemos utilizar la muerte por año de ocurrencia. Aquí está también por entidad federativa, son muy similares. Y para 2014 por edad quinquenal. Lo que sí vemos es que hay un poco de variación cuando vemos la tasa de mortalidad por año de registro y por año de ocurrencia. Cambia un poquito, y entonces pues eso nos hace pensar que sí, para poder estimar este subregistro con estos métodos epidemiológicos, lo vamos a hacer con el año de ocurrencia. También nos dimos a la tarea de ver la tabla, la serie ya de tiempo completa de valores faltantes, y lo que vemos es que pues vienen disminuyendo en todos los grupos. Esto es de acuerdo con la carga global de la enfermedad. Esta clasificación donde tenemos las muertes perinatales y del rezago, les dicen, las muertes crónicas o no transmisibles, y las muertes por causas violentas, que tienen un pico fenomenal a partir del 2007 en términos de, además de su incidencia, pero en términos del número de personas que no tienen edad o sexo registrado en esto, y que son importantes para poder hacer las estimaciones del subregistro. Lo que estamos proponiendo es que utilizaremos la fecha de registro cuando no tengamos la fecha de ocurrencia, que son pocas. Son el 0.3% que no tienen fecha de ocurrencia desde 1990 para acá. La condición de derecho a biencia de la población fue estimada de los censos del 2000, 2010 y de la encuesta intercensal, así como del conteo del 2005. Para imputar los datos faltantes por edad y sexo, se realizó una asignación proporcional por año de la defunción, causa específica a 4 dígitos, edad y sexo.
Entonces ya tenemos esta base, digamos, con los datos de pues, estos que faltaban de edad y sexo, y estamos listos para empezar a implementar nuestro siguiente fase del proyecto, que bueno, aquí en el cronograma pues vemos cómo empezó el proyecto, se presentó en 2015, nos aprobaron a finales de 2015 y en 2016, en agosto, llegó el financiamiento, empezamos a trabajar, rendimos nuestro primer informe técnico y financiero en el 2016 y estamos iniciando en diciembre la segunda etapa, donde estaremos ya desarrollando nuestros modelos demográficos y epidemiológicos para terminar finalmente en agosto de este año. Y con esto pues les doy las gracias por su gentil atención y bueno, pues esperando haya sido. Sí, bueno, por supuesto. Muchas gracias, Eugenio, realmente te ceñiste al tiempo estimado que teníamos para esto. Y bueno, vamos a proceder a las preguntas del público. Vamos a dar unas pocas preguntas porque vamos atrasados con el tiempo. Y pues sí. Buenos días. Doctor, en su cálculo para determinar los tiempos de desplazamiento a los centros de salud o a los puntos focales municipales, ¿consideraron las estadísticas que tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de tránsito promedio diario? No, lo que hicimos fue asignar al tipo de carretera un valor promedio de velocidad a la que se puede viajar. Entonces, por ejemplo, a las supercarreteras o autopistas les pusimos 80 kilómetros por hora, a las autopistas de dos carriles, es decir, de doble circulación, 60 kilómetros por hora, a las autopistas, a las carreteras tipo ya más angostas de 40 kilómetros, brechas de 20 kilómetros por hora. Y como es un modelo que también incluye localidades en las que no tenemos el registro de ningún tipo de vía de comunicación, pues el resto está en 2 kilómetros por hora la superficie, en donde pues, se asume que una persona puede caminar a 2 kilómetros. Ciertamente el modelo tiene algunas, pues podríamos decir, detalles de subestimación, dado que el modelo asume que si una persona viene caminando de su localidad y llega a una vía de comunicación, en ese momento se sube a un vehículo que lo transporta a la velocidad en la que la vía de comunicación lo estima. Pero digamos, yo fui maestro rural cuando era niño y porque ahorita soy joven, ahí sí. Y entonces la gente sabe a qué horas pasa la camioneta, o sea, ¿no? O alguna vez en algún momento dado haciendo una encuesta en Oaxaca y llovió y el señor que estábamos así nos decía, y bueno, ¿y dónde se van a quedar? No, pues ¿cómo nos vamos a regresar al coche y nos vamos a ir a Oaxaca? Pues es que, o sea, ¿por dónde subieron? Pues por el camino. Es que el camino es del río. Entonces, pues, ¿no? Pero cruzamos el río y regresamos, ¿no? Sí, entonces creo que el modelo podría verse beneficiado con estos tiempos de viaje promedio, pero veremos cómo incluirlos. Alfredo. Bueno, felicidades, me parece interesante, me parece que puede llegar a buen fin este proyecto. Pero yo quería traer a su atención otra fuente de datos sobre mortalidad. De hecho, la ENOE trimestralmente recoge información sobre, dado su diseño, pregunta si las personas de hace 3 meses siguen ahí, y si alguna no está, pregunta por qué, y en particular una de las causas es la defunción de las salidas. Si bien no está la causa de defunción, que originó esa muerte, sí está por lo menos contabilizado el tipo que murió en ese lugar, o debiera estarlo, ¿no? Habrá que ver si esto se levanta como Dios manda, pero de todas maneras la información potencialmente está ahí y nos permitiría además hacer cotejos interesantes
que pudieran ayudarnos. Claro ¿no? que sí. Entonces, esa era toda Excelente. mi intención. ¿Y este es un panel? O sea, ¿se sigue a las mismas familias? Son cinco veces se levanta En el el cuestionario en el mismo hogar. En el mismo lugar. Hay espacios de un trimestre entre perfecto, otros. sí. Entonces, Sí. hay información ahí sobre cómo evolucionan los hogares a lo largo de esos cinco Y luego al año 5 siguiente trimestres. cambian de hogares o Se van incorporando un 20% cada trimestre y va saliendo un va 20% saliendo cada trimestre. Ah, no, pues Esa está es la idea. súper interesante. Sí, No. sí, ¿no? Tomamos nota, ¿verdad, Sofía? Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Por allá. Hola, buenos días, felicidades por el proyecto. Una pregunta, ¿qué tipo de información y supuestos consideran para violencia? O, por ejemplo, hay registros de algunas fosas que se encuentran o indicadores de violencia, noticias periodísticas, es decir, ¿cómo van incorporando esta información? Pues mira, la verdad, no estamos incorporando la parte de noticias, pero sí estamos incorporando pues todos los hallazgos, vamos a decir, específicos que se hacen, y es en el análisis que hicimos gran pico que se ve precisamente de personas cuya pues edad y sexo se desconocen, incluso también en algunos se desconoce el año específico de la defunción. Entonces eso lo estamos redistribuyendo a nivel municipal para conocer pues y desgraciadamente, bueno, pues los lugares de ocurrencia o más bien de hallazgo, si bien no podemos intuir de ahí en dónde ocurrieron, pero pues asumimos que cerca de donde los hallaron. Entonces, ese es uno de los puntos importantes. Y también estamos buscando hacer una encuesta estatal para determinar el número de inhumaciones que se hacen sin que exista un certificado médico, y eso es parte de lo que vamos a hacer en el próximo año, en la próxima etapa de estos meses. Bueno, una última pregunta, doctor, y ya. Doctor Hernández, muy interesante el estudio. Yo tengo una pregunta tratando de entender la razón por la cual se utiliza, si comprendí bien, en el método de bootstrapping solamente el 80% de la información de las submuestras y no se utiliza el 100% de primera vez, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco la lógica detrás de ese procedimiento? No, de hecho, se utiliza el 100% de las muestras. Lo que pasa es que en vamos a decir, la primera corrida utilizamos el 100% de las muestras y hacemos un modelo, ¿no? Entonces encontramos cuáles son las variables asociadas en forma estadística a la probabilidad del registro. Pero enseguida ese mismo modelo se vuelve a correr 100,000 veces, lo vamos a correr, tomando en cada una de las veces solamente el 80% aleatorio, o sea que al final de cuentas siempre se usan, se van a usar todas las muestras, pero cada corrida solamente tiene una muestra aleatoria del 80% de los municipios, de tal manera que el modelo se va ajustando en forma iterativa para tomar, o sea, cada vez que corre el modelo, por ejemplo, en una muestra pueden no estar un conjunto de municipios de Guerrero. Entonces, eso va a subir los estimadores, porque Guerrero sabemos que tiene un subregistro de la mortalidad, ¿no? Entonces, en otras va a haber más municipios de Guerrero, entonces eso va a bajar los estimadores, pero al final de cuentas, después de 100,000 veces, vamos a tener un rango en el cual varían los estimadores, y ese es lo que yo quiero pensar, la parte recalibrable del modelo, donde nosotros vamos a podernos mover dentro de un rango de confianza del estimador puntual para lograr ajustar nuestro modelo a lo que observamos con los modelos, digamos, demográficos que utilizan los métodos indirectos, que pues son como el estándar de oro, de hecho, ¿no? Y entonces, pero sí, no le quepa duda que vamos a usar el 100% de los datos en el modelo. Bueno, creo que no hay más preguntas por ahora. La última y ya terminamos porque
para dejar el Gracias. espacio a Bueno, nuestros muy breve compañeros. nada más. Bueno, como mencionaba el problema con el sistema para corregir el subregistro, ¿cuál sería la variable institucional a considerar aquí? Porque una es la parte demográfica, geográfica y social que están tomando, pero no escuché si van a tomar alguna variable institucional que puedan medir por qué ese subregistro no se hace o si existe. Esa es una, y la segunda, si han hecho pruebas del tiempo de viaje que sea bastante relevante o de peso en el modelo. Gracias. Sí, bueno, sí hemos hecho pruebas de tiempo de viaje, específicamente en el acceso a los servicios de salud, y lo hemos, digamos, recorrido para pues darnos una idea. Sabemos que existe esta subestimación porque asumimos que en cuanto una persona llega a un sitio donde se puede transitar a más velocidad, inmediatamente transita a más velocidad. En caso de emergencias, pues obviamente eso también puede ser una subestimación. Por el otro lado, la parte, digamos, de las encuestas en los estados para determinar la probabilidad de que haya inhumaciones sin certificado, como nos dimos cuenta en Sinaloa y en otros estados, en el mismo Morelos hemos hecho algunas indagaciones sobre cuáles son los procedimientos, específicamente yendo a panteones, no que vayamos a hacer trabajo de campo porque no nos da el presupuesto para ello, pero sí vamos a hacer estas encuestas, y esa sería una variable institucional muy importante a medir y también a incorporar en el modelo. También quisiera comentar algo. Ay, ¿Te pasa? sí, que el tiempo de viaje a partir más o menos de 2 horas se ha demostrado que desestimula la accesibilidad de la población a requerir ciertos servicios. En salud lo hemos visto, y también podría ser una causa de, digamos, un menor registro de la mortalidad cuando la población se encuentra muy alejada de un registro civil. Pues bueno, muchas gracias. Quiero… Él quería hacer una pregunta. ¿Usted quería hacer una pregunta también? No, bueno. Muchas gracias. Gracias al doctor Eugenio Hernández Ávila por la presentación de este proyecto muy interesante, y desde luego que yo considero que va a ser de mucha utilidad para el instituto y para la generación de información, que es nuestra tarea. Eugenio, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias. Ahora daremos paso a nuestro siguiente conferencista, el doctor Rogelio Ramos Quiroga.